la voluntad de Dios para mi vida? Y claro, parte de los segmentos anteriores, que como saben, hicimos una serie de por lo menos 2 segmentos donde estuvimos hablando de sé humilde, por favor, sé humilde. Sé humilde. A mí no me sale, Jerry, dale tú. Sé humilde, por favor. Sé humilde. Eso, en el tono que debe Sí. ser. Entonces, bueno, Sí. estábamos conversando sobre eso y lo atamos un poco a lo que era la voluntad de Dios en la vida de la gente, ¿verdad? Que Dios sí quería que fuésemos humildes. Y yo creo que argumentamos muy bien, Jerry, ¿verdad? Vinimos con unos buenos statements, ¿verdad? Sobre precisamente eso. ¿Por qué hay que ser humilde? Y por supuesto, pues para preparar el carácter, ¿verdad? Para cuando vayamos al cielo estemos lo más preparados posible. Y bueno, todas las cosas buenas que el ser humilde trae. Pero ciertamente el ser humilde nos acerca a la pregunta de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y fíjate que lo personalizamos bastante, ¿verdad? Siempre cuando estamos en una disyuntiva en distintas etapas del desarrollo, decimos, ¿y cuál es la voluntad de Dios aquí? ¿Y qué hago? ¿Y cuál es la decisión correcta? ¿Verdad? Sin darnos cuenta que esta pregunta tiene una importancia sumamente relevante en la vida cristiana, porque tiene 2 niveles, Jerry. Tiene un nivel general y tiene un nivel personal. Y el general es el que vamos a estar trabajando el día de hoy, porque es como llegar a saber que dentro de todo lo que llamamos propósito de Dios en nuestra vida, hay uno particular que cubre a toda la humanidad. Y es que precisamente, y lo estábamos compartiendo fuera del aire, ustedes no saben todas las dinámicas que se hacen aquí con Esteban y Jerry, ¿verdad? En donde yo generalmente soy la estudiante, no la maestra. Aprendo muchísimo de ustedes, principalmente con las interrogantes que yo voy llevándome en el camino, y ese camino se hace fácil, Esteban, muchas veces, porque yo digo, oye, Jerry dijo tal cosa, Esteban dijo, oye, ese es un buen tema, y porque es un buen, oye, y ya saco un bosquejo y me adelantan, ¿verdad?, el segmento anterior. Pero lo que les quiero decir es que primordialmente esto de la voluntad de Dios tiene que ver con lo que estábamos conversando, ¿verdad? Aquí fuera del aire. Y era la teoría en la que yo les había comentado a ustedes, que me parecía que depender totalmente del Señor y entregar nuestras vidas se hacía difícil porque teníamos miedo. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y que el miedo tenía que ver con el pecado original. Pensamos, ¿verdad?, que ese pecado original marcó la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque obviamente viene la caída de nuestros primeros padres a causa de su decisión de pecar, ¿verdad?, de ser igual a Dios, en donde ellos entonces dijeron, pero entonces en esta experiencia no hemos sido cuidados como esperábamos, ¿verdad? Y la costumbre del ser humano de siempre echarle la culpa a otro, Esteban, ¿verdad? No fui yo, fue que Dios no supo cuidarme, porque si sabía que yo iba a pecar, porque entonces me permitió esta experiencia. ¿Cuántas veces hemos dicho eso en distintas interrogantes? Primordialmente con lo que tiene que ver el sufrimiento humano, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite tales cosas? ¿Por qué estas cosas vienen, verdad? Sin darnos cuenta que ese pecado original vino por una decisión de esa primera pareja. Y ciertamente eso nos impactó. Entonces, sentimos que no fuimos bien cuidados. Y eso yo creo que es un miedo que yo me atrevería a decir que es hasta genético, ¿verdad? Claro. Como que se transmite a toda la humanidad. Sentimos como desconfianza de si podemos ser cuidados por otros o no. Y bueno, a eso se añade, y podríamos decir que quizás se confirma, el hecho de que alguien no nos cuidó bien en la vida, por alguien fuimos abandonados, dejados, traicionados. Y entonces volvemos a la propuesta inicial, ¿no? De decirnos, espérate, pues sí, en realidad nadie puede cuidarme excepto yo. Así que no puedo confiar en Dios, no puedo confiar en otras personas, y hasta nosotros podríamos decir que con cierto aire de arrogancia, la gente suele decir, no, si yo no necesito a nadie, me necesito a mí mismo. Pensando, ¿verdad?, en este fronte que solemos hacer, Esteban, de, no, yo sí sé cuidarme, yo sí me voy a cuidar, voy a mantener un nivel de confianza solamente con los demás hasta cierto nivel, porque si realmente las personas no pueden cuidarme, y hago lo mismo con Dios. Espérate, déjame darle a Dios solamente cierto espacio en mi vida, porque enteramente de Él, ¿verdad?, no puedo tener completa confianza, así que solo yo sé cuidarme. Pero la realidad es que
ese pecado nos marcó tan profundamente, fue tan significativo el daño que hizo, que en verdad no podemos confiar siquiera en nosotros mismos de sabernos cuidar. Entonces, en esa autosuficiencia llegamos a comprobar en la vida que sí necesitamos a los demás. Y es porque hemos sido creados para pertenecer. Hemos sido creados para depender de Dios. Hemos sido creados para entregarnos, ¿verdad?, a Él. Y Él pide esa entrega. Pero esa entrega tiene un propósito, ¿verdad? No solamente en dedicar la vida a lo que son los valores buenos, ¿verdad?, que hemos aprendido de nuestros padres, a crear una familia, a educarnos, a ser buenos ciudadanos, a aportar a un país, sino que hay algo mucho mayor que Dios sí quiere hacer con nosotros. Y ese propósito mayor tiene que ver con restaurar precisamente lo que se rompió en el Edén. Es que ya que eso pasó, cómo Dios reconstruye ese plan de que el ser humano esté relacionado con Él. Y lo tomamos muy a la ligera, decimos, sí, yo aprendí eso hace mucho tiempo en la escuela bíblica, sí, los sermones del pastor o la pastora me han ido confirmando eso, sí, las lecturas que he hecho, ya yo sé sobre eso. Pero piénselo bien, usted anda en la vida pensando, wow, cargo en mi interior un propósito mayor. Las actividades que hago mensual, anualmente, van encaminados a realmente con mi existencia poder cumplir con ese propósito mayor de restaurar el reino de Dios en el aquí y en el ahora, en este espacio que yo llamo existencia vivencial. Es podernos preguntar si nosotros estamos colaborando con Dios en esa restauración. Y fíjense que el plan fue bien trazado. El Señor quería utilizar al pueblo de Israel como un pueblo modelo para que le enseñase a esos que se habían apartado de su presencia a que sí hay un Dios verdadero capaz de cuidarnos y que se podía confiar en Él. Entonces Dios levanta a la nación de Israel con ese propósito. Cuando eso se desvirtúa, ¿verdad?, por todo lo que pasó con Jesús y obviamente, ¿verdad?, que los judíos utilizaron el imperio romano llenos de envidia para matar a nuestro Señor, definitivamente Él levanta entonces un Israel de Dios que le llamamos que es la iglesia. Así que cada creyente tiene el propósito mayor en su vida de poder colaborar con los dones y las capacidades que Dios le ha dado a lo que es la reconstrucción de ese reino. Esa es la voluntad primordial de Dios en nuestra vida. ¿Por qué, Esteban? Contéstame con sinceridad. ¿Crees que podría haber un propósito mayor que restaurar esta humanidad? Que poder mostrar lo que Dios es capaz de hacer cuando nos relacionamos con Él, que lo que es la restauración en el ser humano, convirtiéndolo en una persona de bien, capaz de también crear ese efecto en otros seres humanos para que la vida y el mundo, la convivencia de los seres humanos sea mejor. Definitivamente no hay ninguno mayor. No creo que ese es el principal. Exactamente. Si podemos categorizar eso de, ¿verdad?, hacer la voluntad y el propósito divino, yo creo que ahí usted magistralmente lo desglosó bien. Ahora, ¿cómo trabajo ya en lo individual y conseguir o alinear mi vida a ese propósito que Dios tiene conmigo, aparte de ya esas características porque ese es el propósito en general, ¿verdad? Para todos. Pero mi plan o mi visión de vida debe de estar alineado al propósito que Él tiene particular para mí, que no va a ser probablemente el de Jerry, quizás el de Jerry es otro, el de usted es otro, son líneas diferentes, porque ahí yo creo que estamos todos, de alguna forma, en algún momento, escuchamos, Dios quiere ser útil, Dios quiere que tú seas útil para Él. Sí, pero ¿cómo? Sí. Y bueno, yo lo dije en el segmento anterior, dije, yo sé a qué vino Jerry. ¿Te acuerdas, Jerry?
vino a denunciar, a levantar la verdad, a que todos podamos estar bien orientados para trabajar una mejor calidad de vida. En alguna medida yo ahí como que dibujé lo que pudiese yo sospechar que es el propósito del Señor en su vida, porque se levanta con una voz, ¿verdad? Que hace que este país sea más consciente de las situaciones que vive, y ahí comparte contigo este maravilloso ministerio, ¿verdad? Este púlpito radial. Pero ahí lo que les quiero decir es, y de nuevo, ¿verdad? Yo a veces pregunto, los muchachos leen mis notas, porque la respuesta a eso que tú estás preguntando, Esteban, es entregar la vida. ¿Cómo alineas tu vida al propósito principal y mayor de Dios? Es entregar la vida. Tiene que ver eso de morir al yo para morir al yo. Y ahí la gente frena. No sé si tú te das cuenta que muchas personas no quieren aceptar a Jesús como su Salvador personal porque dicen, no, pero es que yo no quiero entregar la vida. Y parte de eso es el miedo y la desconfianza que creamos desde el Edén, ¿no? Oye, pero espérate, voy a hacer cuidado, pero espérate, ¿cuánto tengo que entregar de ese yo? Pero espérate, la vida es tan maravillosa, yo la quiero vivir, yo la quiero llenar de todas estas cosas. ¿Hasta cuánto tengo yo que dar de esto a Dios? Y claro, mucha gente me dice, pero doctora Mari Carmen, ¿qué tengo que ver yo con Adán y Eva y lo que ellos hicieron en el Edén? Eso fueron ellos. Y yo les digo a la gente, tú y yo no hacemos todos los días la decisión que hicieron Adán y Eva por optar no obedecer a Dios. Generalmente hacemos eso. Así que ahora que estamos en esa argumentación donde olvidamos un ítem muy importante que se llama gracia. O sea, no tienes excusa. Okay. No tienes excusa. Tú no puedes decir, ay, es que Adán y Eva, entonces yo tengo que cargar lo que Adán y Eva, pero ¿por qué yo? Eso no es justo. Oye, que tú y yo hacemos eso todo el tiempo. Cierto. Con gracia y el poder del Espíritu Santo apoyándonos para poder tomar buenas decisiones. ¿Y qué hacemos? Hacemos las mismas decisiones que Adán y Eva. Así que para nosotros es bastante claro el texto bíblico de, ¿verdad? Que ya es nuestro pasado, gracias a Dios, pero muy claro para nosotros también el poder decir, se cumple esa palabra en nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estaba Mari Carmen Laureano también. Gracias a Jesús he podido, ¿verdad?, venir a otra perspectiva de vida a través de su perdón y de su sacrificio. Me acerco a Él, ¿verdad?, en esa maravillosa promesa de la Escritura de que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Tengo un abogado, alguien que se ha hecho la justicia de Dios en su propia persona para liberarme de toda culpa. Y entonces ahora es cuando estoy en la mejor disposición, en el mejor entendimiento y sabiduría de poder entregar la vida. ¿Y qué es entregar la vida? Porque la gente dice, ay, pero es que eso tiene que ver como, eso va a doler, eso es como muy sacrificado. Ay, no, como que yo me voy a tener que desprender de qué cosas para, no, si es que me gustan demasiado. Y claro, ahí de nuevo, Jerry, el discurso social y sobre todo la visión que se ha infiltrado en la iglesia sobre lo que es una vida exitosa y lo que es el logro y lo que es alcanzar la meta, que si usted lo busca con mucha atención y cuidado, generalmente es poder agradar a los demás haciendo lo que los demás hacen en una sociedad que le ha dado las espaldas a Dios. Entonces, ¿qué es ser exitoso en la vida secular? Pues tener dinero, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Tener fama, ser conocido, obviamente, ¿verdad? Tener una gran influencia, tener poder sobre los demás, decir yo mando en lugar de que a ti te manden. Fíjense que es realmente un discurso muy fuerte que está en nuestra cabeza, que nos los enseñan y los modelan los padres. Entonces eso te hace frenar para no entregar la vida, porque pues hay otra propuesta por aquí, ¿verdad?, que se ha infiltrado en la iglesia y que me conviene más. ¿Y por qué tengo que entregar la vida a Dios si mejor me realizo yo mismo? Fíjense que el individualismo, el vivir solo para mí, ese egocentrismo tan fuerte que hay en todos nosotros, que me hace trabajar para lo mío, pero para lo de nadie más.
todo eso me frena, Esteban, y no me permite entregar la vida a Dios, a ese propósito mayor que tengo en Él. Doctora, pero yo veo un gran desafío aquí. Yo veo un gran desafío, hay que ser justo con esto. Estamos hablando de una voluntad de Dios a nivel general para el colectivo de lo que es su pueblo y el rol que nosotros debemos realizar y el papel importante y fundamental que tenemos donde Él es el protagonista. Ahora, yo creo que para mí, a mi entender, uno de los libros de la Biblia que más explica esto específicamente es en el Salmo 133 para mí, y es por lo siguiente, porque para yo entender a cabalidad o en su totalidad lo que es la voluntad de Dios general, debo entender cuál es la voluntad de Dios para mí. Y mi papel, no protagónico, pero importante, porque Él es el protagonista, y allí yo creo que un músico lo explicó de manera extraordinaria y fue diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Quiere decir que en la armonía, y cuando yo he predicado sobre este tema, me gusta tener al lado mío un teclado que no sé tocar el piano, pero toco trombón y conozco de música. Y por lo menos sé buscar allí el arpegio de do. ¿Ves? Do, mi, sol, do. Donde cada cual tiene una identidad para formar una armonía, siendo una nota que en conjunto se va a convertir en un acorde. Claro. Donde cada cual tiene un nombre, cada una de esas notas tiene un nombre. Suena diferente, pero juntos suenan bien, suenan lindo. Claro. Entonces, en la medida en que yo siendo do no quiera ser mi o re, pues yo voy a entender cuál es la voluntad de Dios general para la humanidad. Y creo que el elemento protagonismo en muchas instancias me parece que nos afecta para poder cumplir esa voluntad de Dios personal para mí, o sea, la mía en mi vida, para integrar ese colectivo en la voluntad general. Sí, y nos parece como que esta petición de Jesús de entregar la vida, que si se dan cuenta, en Juan 17, del 17 al 18, la oración que Jesús hace con sus discípulos, dice que ellos puedan entregar la vida como la he entregado yo. ¡Wow! Espérate, o sea que es una petición expresa de Dios de que yo entregue la vida, pero ¿a qué nivel? ¿Cómo se puede conformar lo que ustedes los dos han planteado? ¿Cómo se cumple en mi vida personal ese entregar la vida? Y claro, Dios es amoroso y sabe que como ser humano, como persona, yo tengo lo que son mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis propias metas. Pero si con eso yo también cargo una conciencia clara de que sirvo a un propósito mayor y le doy esa prioridad a ese propósito mayor, entonces yo logro sentirme completa, sentirme plena. Mucha de esta vaciedad de este siglo, ¿verdad?, es que la gente se ha desconectado de ese propósito mayor. No cumplen con ese compromiso que tienen con el Creador de restaurar lo que todos en alguna medida hemos roto. Entonces, fíjense que entonces yo siento que me desarrollo mucho a nivel emocional o a nivel físico, pero ¿qué pasó con lo espiritual? Claro. ¿Verdad? Y lo que yo le digo a muchas mujeres, tú eres más que una mamá. Es importante que seas mamá. Te llena de satisfacción y de alegría, pero tú eres más que una mamá. Tú eres una creyente con un propósito mayor. No es que este no sea importante, este está a nivel humano y es esencial para el desarrollo de tus hijos y obviamente para que tú te sientas contenta. Pero hay algo más que debes buscar y es sentir precisamente que cumples con ese propósito mayor.